este día vamos a estudiar a esta hora algo que he titulado como el juicio de los vivos. Cuando nosotros escuchamos este nombre, el juicio de los vivos, como el mismo título dice, supone que es el juicio que participarán aquellas personas que estén como vivas. Ahora, este juicio de los vivos es el juicio que se va a celebrar o va a participar todos aquellos que estén vivos cuando Cristo venga. O sea que el que haya fallecido no participarían, porque solo estarían en este grupo los que estén vivos cuando Cristo venga. Y tenemos algunas preguntas que queremos contestar por medio, vayamos avanzando. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué es el juicio de los vivos? Seguimos. ¿Cuándo comienza el juicio de los vivos? ¿Cuándo será el juicio de los vivos? ¿Cómo será el juicio de los vivos? ¿Y qué tiempo durará el juicio de los vivos? Antes de desarrollar, hermanos, quiero decirle que probablemente de lo que vamos a estudiar usted tenga una idea diferente a la mía en cuanto a este punto. Si es así, que usted tiene una idea distinta en cuanto al juicio de los vivos, cuando terminemos la presentación, el estudio, yo quisiera que usted se acerque a mí y juntos veamos en qué estamos en qué estamos discrepando en cuanto a este estudio. Ahora, la Biblia dice que ¿cuántos van a participar delante del juicio? Todos sabemos que vamos a participar en un juicio. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 5 verso 10, la Biblia nos dice, ¿por qué es necesario que cuánto? ¿Qué dice? Todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Quiere decir que todo ser humano que haya nacido va a participar ¿de qué? Va a participar de un juicio. También la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12 verso 14, porque Dios, la Biblia nos dice, vamos a ir un poco al paso porque vamos a durar mucho, en Eclesiastés capítulo 12 verso 14, porque Dios traerá ¿cuánta obra a juicio? El texto dice toda obra a juicio, juntamente toda cosa como encubierta, o sea, lo que nosotros menos pensemos que se va a presentar ante el juicio, eso Dios lo va a traer a colación. Y la parte final dice, sea buena o sea que, no solo por las cosas buenas vamos a dar cuenta a Dios, sino también vamos a dar cuenta a Dios por las cosas malas. Ahora, también Apocalipsis capítulo 20 verso 12 nos dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, ¿de dónde? De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual, ¿qué libro es? El libro de la vida. Déjame decirles, mis hermanos, que el libro de la vida solo incluye nombres. En el libro de la vida no se registra más que nombres. Las cosas buenas o malas que tú y yo hacemos se registran en un libro llamado libro de memoria. Pero este libro de la vida, solo se registran nombres. Ahora, los nombres que se registran en el libro de la vida son todos aquellos nombres o todas aquellas personas que un día entregaron su vida a Cristo. Así que si usted entregó su vida a Cristo, su nombre está registrado ¿dónde? En el libro de la vida. Entonces, aquí leíamos que vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos. Aquí hay una diferencia porque esta primera parte dice y los libros en plural fueron abiertos, pero también dice y otro libro fue abierto. O sea que hay libros y hay un libro, y dice el cual es el libro de la vida. Y sigue diciendo, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas ¿dónde? En el libro. No, ahí dice que fuimos juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros en plural, según sus obras. Ahora, la Biblia dice, mis hermanos, tenemos aquí una pregunta que es la siguiente. ¿De qué forma fue establecido el juicio? O sea, ¿cómo fue que Dios estableció la forma de juzgar? Nuestra lectura bíblica, que fue Hebreos capítulo 9, 27, nos dice cómo fue establecido el juicio. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está como establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Que mueran una sola vez y después ¿qué? Después el juicio. Según este versículo, cuando el ser humano muere, pasa a ser ¿qué? Pasa a ser juzgado. Y la pregunta es la siguiente. Según este versículo, el ser humano es juzgado después que muere. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas que estén vivas cuando Cristo venga? Porque según el texto, el ser humano es juzgado después que ¿qué? Después que muere. Pero si tú y yo estamos vivos cuando Cristo venga, quiere decir que no habíamos muerto antes. Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué forma entonces tú y yo, si estamos vivos, seremos juzgados? De esto se trata lo que vamos a estudiar. Quiero decirle, mis hermanos, que del juicio solo participan las personas que un día entregaron su vida a Cristo. Tanto del juicio de los vivos como del juicio de los muertos. ¿Por qué? Porque las personas que no han entregado su vida a Cristo, que no sirven a Dios, Juan capítulo 3, el verso 17 dice, Juan capítulo 3, verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por él. Y dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que la persona que no sirve a Dios no necesita pasar por un juicio, porque según el texto ya esa persona ¿cómo está? Está condenada. O sea que los que vamos a estar ante el juicio son aquellos que entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces este juicio va a determinar si tú mereces la vida eterna o si lamentablemente mereces la muerte eterna. Ahora, aquí tenemos lo siguiente. La forma que el juicio se realiza es que después que el ser humano muere, se revisan los registros. Se revisan los registros de todo lo que hizo cuando estuvo vivo. Y según lo que está escrito en esos registros, se sabe si la persona se salvó o si la persona se perdió. Si la persona se salvó, después que muere, resucita ¿en qué resurrección? En la primera resurrección. Si la persona se perdió, después que muere,
resucita en la segunda resurrección. Y la Biblia nos habla de esto. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, los versos 4 al 6. Y nos dice la palabra de Dios. Entonces, vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia, ni su imagen, ni aceptaron jamás llevar la marca en la frente o en las manos. Y sigue diciendo, estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo. ¿Qué tiempo? 1000 años. Y dice el texto, esta es la primera resurrección. O sea, cuando un cristiano muere, cuando Cristo venga ahora por segunda vez, ese cristiano es resucitado. Esta resurrección, la Biblia le llama la primera. También la Biblia habla de una resurrección especial. No sé si usted conoce de esta resurrección especial. La Biblia habla de dos grandes resurrecciones, o de dos grandes resurrecciones generales. Una resurrección general de cristianos, que es la primera, y una resurrección general de perdidos, que es la segunda. Ahora, aparte de esas dos resurrecciones, la Biblia habla también de una resurrección especial. Esta resurrección especial se va a adelantar a esta resurrección que nosotros estamos mirando aquí, que van a participar todos aquellos que se salvaron y murieron. Si usted quiere que estudiemos este tema junto de esta resurrección especial, usted me avisa y en uno de los temas proféticos que vamos a tener lo podemos incluir y entonces profundizar en cuanto a esta resurrección especial. Ahora, dice el verso 5 de Apocalipsis 20, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. Quiere decir que la resurrección de los perdidos va a ser después del milenio. No es que cuando Cristo venga, aquí en la tierra, los que se perdieron van a estar vivos. No. Todos los que se pierdan cuando Cristo venga, la Biblia dice que van a ser destruidos con el resplandor de su venida. Entonces, todos estos perdidos quedan en sus tumbas. Y después del milenio, entonces, es donde resucitan. Y el verso 6 dice, bienaventurados y santos los que tienen parte en la segunda resurrección. Los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él. ¿Qué tiempo? Aquí dice o sigue confirmando 1000 años. Como estamos hablando de juicio y vimos que fue establecido que el juicio es cuando la persona muere, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo comenzó ese juicio? Según Daniel capítulo 8, verso 14, nos dice la palabra de Dios, y aquel dijo, hasta que hayan pasado, ¿qué tiempo? 2300 tardes y mañana, después de esto, el santuario sería purificado. Según este texto, mis hermanos, el juicio de los muertos iba a comenzar al final de los 2300 días. Ahora,
también este juicio, como dice el apóstol Pedro, que es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Este juicio es el juicio de los muertos, pero los muertos ¿cómo? De los muertos cristianos, no los muertos que no son cristianos. Porque leímos en Juan capítulo 3, verso 18, quien no ha creído en Dios, ¿cómo está? Como está condenado. O sea que no necesita pasar por un juicio. Lo único que va a pasar con estas personas es que después del milenio, que es la segunda resurrección que ellos van a participar, simplemente van a ser resucitados para Dios darle el galardón. Y el galardón que ellos van a recibir no es esta muerte, sino el texto dice la muerte eterna, que es la segunda muerte. Y esta muerte segunda, mis hermanos, fue la muerte que Jesús murió en la cruz del Calvario. Por eso tú y yo no participaremos de esa muerte, porque Jesús esa muerte la murió en mi lugar, la murió en tu lugar. Entonces, ¿cómo sabemos que el juicio comenzó al final de los 2300 días? Como habíamos leído Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado. Estos 2300 días, mis hermanos, tuvieron cumplimiento en Apocalipsis capítulo 14, los versos 6 y 7. O sea, por eso es que Apocalipsis 14, el verso 7 dice, diciendo a gran voz, este es el mensaje del primer ángel. Y dice la palabra de Dios, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. O sea, el juicio llegó al final de los 2300 días. Ahora, estos 2300 días, mis hermanos, rápidamente, estos 2300 días, nosotros sabemos, según los estudios que se han hecho y los cálculos, que comenzó en el año 457. Pero aparte de los 2300 días, comenzar en el 457, en esa misma fecha también comenzaron las 70 semanas. Aunque no es el tema, de los 2300 días, Dios sacó 70 semanas exclusivamente para el pueblo de Israel y comenzaron en la misma fecha. Ahora, estos 2300 días que comenzaron en el 457, según Esdras capítulo 7, verso 21, comenzó con un decreto, el decreto del rey Artajerjes, que lo dice la misma profecía. Ahora, comenzó en el 457 y si vemos la parte final, termina en el 1844. Ahora, ¿por qué nosotros sabemos que terminaron los 2300 días en el 1844? Porque Ezequiel capítulo 4, verso 6, nos dice la palabra de Dios que la profecía no se estudia literalmente. El Señor dice que nos las dio como día por año. Día por año, ¿qué? La he dado. O sea que no son 2300 días literal, sino que son 2300 años. Daniel 9, capítulo 24, versículo 24, nos habla, mis hermanos, de las 70 semanas. De las 70 semanas que Dios sacó exclusivamente para el pueblo de Israel. Y que esas 70 semanas, hermanos, si nosotros hacemos los cálculos, esas 70 semanas nos da 490 años. Ahora, las 70 semanas comenzaron en el 457 antes de Cristo
y terminaron en el año 34 después de Cristo. O sea, que del 457, el año 34, ¿pasaron qué tiempo? 490 años, que es lo mismo que 70 semanas. Ahora, nosotros sumamos 490 años del año 457 al año 34. Entonces, nosotros sumaríamos 1810 años, o sea que del año 34 al 1844, ¿pasaba qué tiempo? 1810 años. Y si nosotros a esos 1810 años le sumamos los 490 que fue cortado, nos da exactamente ¿qué? 2300 días. Y es por eso que el texto dice que la hora del juicio ¿qué? Llegó, porque en esa fecha, en 1844, comenzó la obra del juicio. Y la pregunta que tenemos es la siguiente. Para esa fecha, el 22 de octubre del 1844, comenzó el juicio. ¿Cuál fue la primera persona que fue juzgada? ¿Alguno de los que están aquí saben? ¿Quién? ¿Levantaste la mano, hermana? No quiere caer en el gancho, en la trampa. No, pero puede decir, ¿quién? Gloria a Dios. Pues aquí están son profundos de la palabra de Dios. O sea, yo lo que estoy aquí haciendo es un simple repaso con ustedes. Pero esperamos que cuando entremos al juicio de los vivos, ahí podamos ver algo distinto. O sea, que la primera persona que fue juzgada para esta fecha fue ¿quién? Fue Adán. ¿Y la segunda persona? ¿Y la tercera persona? ¿Y la cuarta persona? Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso? Que estas fueron las personas que fueron juzgadas. Esto nosotros lo encontramos en este libro, Maranata, el Señor viene, el capítulo titulado Se va a tratar tu caso. Nos dice la palabra de Dios por medio de la pluma inspirada lo siguiente. En el 1844, nuestro gran sumo sacerdote, ¿qué hizo? Entró ¿en qué lugar? Santísimo del santuario celestial para comenzar ¿qué obra? La obra del juicio investigador. Y sigue diciendo, a medida que los libros de memoria se van ¿qué? Abriendo en el juicio, la vida de ¿quiénes? De todos los que hayan ¿qué? Creído en Jesús pasan ante Dios para hacer ¿qué? Ustedes están notando que en ese juicio solamente se examinan o participan las personas que un día creyeron ¿en quién? En Dios. Nos los está confirmando. Ahora nos sigue diciendo el espíritu de profecía que ese juicio dice aquí, empezando ¿con quiénes? Con los que vivieron primero ¿dónde? Entonces nosotros sabemos, si empieza por los que primero vivieron, la primera persona que vivió, ¿quién fue? Adán, la segunda Eva, el tercero Caín, el cuarto Abel, y así sucesivamente. Y nos sigue diciendo, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. ¿Y qué dice el texto? Y termina ¿con quiénes? O sea que después que termine el juicio de los muertos, ¿qué comienza ahí inmediatamente? ¿Y quiénes son esos vivos? ¿Seremos tú y yo? Y sigue diciendo la palabra por medio del espíritu de profecía, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres, ¿qué va a pasar? Y otros nombres rechazados. En caso de que alguno tenga en los libros de memoria pecado de los que no que se hayan arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será ¿qué? ¿De dónde? ¿Dónde que están los nombres escritos?
Si yo tengo un pecado no perdonado, que yo no me arrepentí, lamentablemente, mi nombre sería borrado del libro de la vida. Y rápidamente tenemos otra cita que aquí nos dice, el juicio se lleva ahora delante del santuario celestial. Nosotros sabemos que es el juicio de los muertos. Esta obra viene realizándose desde hace muchos años, o sea, del 1844. Y dice aquí en amarillo, pronto, nadie sabe cuándo le tocará ser juzgado a ¿quiénes? A los vivos. Primera de Pedro 4:5 nos dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a ¿quiénes? A los vivos y a ¿quiénes? O sea que los vivos cuando Cristo venga van a ser juzgados, como los muertos ahora mismo están siendo ¿qué? Están siendo juzgados. Ya vamos a entrar al juicio de los vivos. Habíamos leído, mis hermanos, que de la manera que fue establecido el juicio, según este texto, una vez más leemos, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y tenemos aquí algunas preguntas. Si el juicio fue establecido cuando la persona muere, ¿cómo serán juzgados los vivos? También tenemos lo siguiente. ¿Qué va a pasar con aquellos que estén vivos cuando Cristo venga? Estamos hablando ahora de los vivos cuando Cristo venga. Porque cuando la persona muere, el libro donde se estaban registrando todas las cosas que hacían, ese libro es cerrado. Pero mientras nosotros estemos vivos, continuamos haciendo cosas buenas y cosas malas. Entonces quiere decir que nosotros no seríamos juzgados de la misma manera que los muertos, porque no llegará un momento cuando nosotros pararemos, sino que continuaremos viviendo mientras estaríamos siendo juzgados. ¿Cómo serán juzgados? Aquí leíamos que el espíritu de profecía no nos dice en esta parte cómo serán juzgados las personas que estén vivas cuando Cristo venga. Porque aquí dice, la parte final, dice aquí, el abogado presenta los casos de cada, dice aquí, empezando por los que primero vivieron en la tierra. Nuestro abogado presenta cada caso, cada generación sucesiva y termina con los vivos. Aquí simplemente dice que termina con los vivos. Muchas personas dicen, mis hermanos, que el juicio de los vivos comenzó ¿en qué fecha? Otros dicen que comenzó ¿en qué fecha? Hay otra fecha nueva que apenas ayer me di cuenta de ella por un amigo que comenzó a publicarla. La fecha 9 es la siguiente. Él dice que el juicio de los muertos, como sabemos, comenzó en el 1844, pero que él dice que el juicio de los muertos terminó ¿cuándo? En el 2000, o sea que el año pasado terminó el juicio de los muertos. Y entonces él dice, mis hermanos, que el juicio de los vivos comenzó ¿cuándo? Y va a terminar, mira, a mí me da risa esto. Él dice que el juicio de los vivos comenzó en el 2024 y va a terminar ¿cuándo? Hermanos, si en el 2031 tú y yo estamos vivos, entonces, ¿qué pasaría? Porque según él, vamos a durar 7 años siendo juzgados, según lo que él presenta. Ahora, aquí tenemos lo siguiente. Cuando yo le pregunto, hermanos, cómo él se dio cuenta de eso,
que comenzó en el 24 y termina en el 30, no me ofrece ninguna explicación ni lógica ni bíblica, solo suposiciones, conjeturas, adivinanzas, y los hijos de Dios no estamos para qué. Oye, pone a Esther, o sea, lo que pasó con Esther y Mardoqueo, después se va aquí, después se va allí, pone los 6,000 años, o sea, pone cosas y después dice, no, pero si allí pasó, esto debe de repetirse, y comienza a adivinar, adivinar, adivinar y adivinar. ¿Cómo será el juicio de los vivos? Hermanos, el juicio de los vivos será diferente. Mira cómo es que nosotros, o los que estén vivos cuando Cristo venga, porque yo no sé si yo al salir voy a morir o mañana o pasado, no sé cuándo me toque, solo Dios lo sabe, pero los que estén vivos cuando Cristo venga van a ser juzgados de la siguiente manera. Aquí tenemos algo que hemos escrito. Aquí dice, el juicio de los vivos será muy diferente al juicio de ¿cuál? De los muertos. Este juicio será llevado a cabo como un examen, como una prueba final. No sé, lo que hemos estudiado en las escuelas, cuando ya está finalizando el curso que estamos haciendo, los profesores a veces nos dicen, para tal fecha toca el examen final. Y ese examen final tiene los puntos suficientes para usted pasar de curso o quemarse. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Comenzábamos a estudiar porque íbamos a tener ¿qué? Un examen final, y según ese examen iba a determinar si yo iba a pasar o si me iba a ¿qué? O si me iba a quemar. Ahora, esta prueba o examen final, o sea que van a participar los que estén vivos, esta prueba, ¿cuál es? La marca de la bestia, la ley dominical. Este juicio, prueba o examen consiste, es algo sencillo, mis hermanos. Los que aceptan la marca de la bestia, ¿qué va a pasar con ellos? Se pierden, y los que no aceptan la marca de la bestia, entonces ¿qué va a pasar con ellos? Se van a salvar. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Por eso es que Jesús dice en Apocalipsis 3:21, al que ¿qué? Al que venciere. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Hermanos, nosotros tenemos que ganar 2 victorias. Tenemos que vencer 2 victorias para nosotros recibir la corona final. Los vivos que se salven deben ganar 2 victorias. La primera victoria, ¿cuál es? La victoria sobre la bestia, y la segunda victoria es la victoria sobre el pecado. La victoria sobre la bestia, o sea, los que ganen la victoria sobre la bestia, que no permitan que la marca se ponga en la frente, la Biblia dice, lo vamos a leer, que cantan, ¿qué cántico? El cántico de Moisés. Pero también la Biblia dice que los que ganen la victoria sobre el pecado, ¿qué canto cantan? El cántico del Cordero. Apocalipsis 15, del 1 al 4, nos dice la palabra de Dios. Aquí es Dios que le está mostrando a Juan lo que él vio allá en el reino de los cielos. Y nos dice acá que Juan vio en el cielo, ¿qué vio? Otra señal grande, admirable, y también él vio 7 ángeles que tenían, ¿qué tenían? Las 7 postreras plagas, porque en ella se consumaba ¿qué? La ira de Dios. Y el verso 2, Juan continúa viendo, porque Juan está escribiendo lo que él ve. Y dice el verso 2, vi también, o sea, Juan ve en el cielo como un mar, ¿cómo? De vidrio mezclado con fuego. Y también él ve, dice aquí, a los que habían alcanzado ¿qué? La victoria sobre ¿qué? Su imagen, su marca, su número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
¿A quién Juan ve en el cielo? ¿A los que aceptaron la marca de la bestia en la frente y en la mano? No, los que lograron la victoria sobre la marca de la bestia. Quiere decir, mis hermanos, que la victoria o la prueba final todavía nosotros no la estamos pasando. Y como no la estamos pasando, no sabemos si tú y yo vamos a ir al cielo. Porque cuando se implante la marca de la bestia, esa será la prueba final que van a tener los hijos de Dios para recibir el sello. Y lo vamos a leer. Pero también continúa diciendo el texto que los que ganan esta victoria, dice aquí, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Y qué cántico más? ¿Por qué cantan el cántico del Cordero? Porque ganaron la victoria sobre el pecado. Y el verso 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio, ¿qué? ¿De qué manera se manifestó en el juicio de Dios? Por medio de la marca de la bestia. Quiere decir que la victoria sobre la bestia cantan el cántico del Cordero, así como Moisés obtuvo la victoria sobre Faraón y cantó este cántico, así también los que logren la victoria sobre la bestia, ¿qué van a cantar? El cántico de Moisés. La victoria sobre el pecado, cantan el cántico del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Así como Cristo obtuvo la victoria sobre el pecado, mis hermanos, nunca pecó y vivió una vida sin pecado, así también los que estén vivos cuando Cristo venga, lograrán la victoria sobre el pecado y no ¿qué? Y no pecarán. Por eso es que va a llegar un momento, mis hermanos, que nosotros vamos a vivir una vida sin pecado, porque vamos a vivir una vida sin intercesor. Hoy en día se está hablando acerca de esto, que lo llaman mucho la teología de la última generación, donde hay un grupo que enseña, lamentablemente, que el ser humano va a seguir pecando hasta que Cristo venga. Si tú sigues pecando hasta que Cristo venga, mis hermanos, quiere decir que tú habrías aceptado la marca de la bestia, ¿dónde? En la frente, porque Cristo viene después que pasemos este proceso sobre la marca de la bestia. Y lamentablemente, mis hermanos, hay muchos pastores que enseñan y aceptan esto. Pero Judas capítulo 24, Judas 1:24 dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin qué, sin caída y presentarnos como sin mancha. Quiere decir que va a llegar un momento que yo no voy a caer ni voy a tener más mancha, porque sin santidad nadie ¿qué? Nadie verá al Señor. Pero es interesante, mis hermanos. El deseado de todas las gentes, las páginas 625, mira cómo dice, mis hermanos. Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer ¿cuántas? Todas las tendencias. ¿Hacia dónde? El que dice que no puede vencer, hermano, está perdido. Está perdido. Porque Cristo dice que dio su Espíritu Santo para que podamos vencer todas las tendencias hacia el mal. Mira cuáles son las dos. Las hereditarias y las que. ¿Cuáles son las tendencias que nosotros tenemos hereditarias? No, yo hablo así porque mi papá ¿cómo era? O sea, la naturaleza pecaminosa nosotros la heredamos por medio ¿de quién? De nuestros padres, porque nacimos de ellos. Todos los rasgos de pecado, todo eso que nos impulsa, nosotros la heredamos por medio de ellos, pero que también aquí que dice el texto, ¿y la qué? Hermanos, hay cosas que en los barrios se aprenden, que uno lo aprende por medio de esa cultura que uno
ve todos los días. Eso que uno va cultivando por medio de esa cultura, Dios nos dio el poder para nosotros vencerla. Y aquí dice, y para grabar su propio carácter, ¿dónde? En su iglesia. La iglesia tiene que reflejar el carácter de Cristo Jesús. La misma imagen de Dios ha de reproducirse, ¿dónde? En la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos, ¿dónde? Hermano, eso es un compromiso que Dios tiene con su pueblo, que va a llegar un momento que va a reflejar ¿qué carácter es mío? El carácter de Dios. Y si yo nunca logro el carácter de Dios, hermanos, para el cielo yo no podré ir. Por eso es que aquí dice que debemos lograr la victoria sobre el ¿qué, hermanos? Sobre el pecado, pero seguimos, pero que esto es más interesante. Joya de los Testimonios, tomo 2, el capítulo titulado El sello de Dios. Mira qué dice. Ninguno de nosotros recibirá ¿cómo? Jamás el sello de Dios mientras en nuestro carácter tenga ¿qué? ¿Qué, mis hermanos? Pero decimos, no, yo me voy a salvar así porque a Dios solo le interesa ¿qué? Pero aquí dice que ninguno de nosotros jamás recibirá el sello de Dios mientras nuestro carácter tenga una mancha. Quiere decir que el carácter que yo tengo, mis hermanos, si no lo cambio, para allá, ¿qué va a pasar conmigo? Tengo que cambiar mi carácter. Y Dios con su poder me va a ayudar ¿a qué? A cambiarlo, a ganar esa victoria. Y sigue diciendo, nos toca ¿a quiénes? A nosotros remediar ¿qué? ¿A quiénes? ¿A Dios o a mí? No soy yo que tengo que decir, me voy a poner, Señor, en tus manos. Soy yo que tengo que tomar esa decisión. Porque Dios, si yo no quiero, Él no hace lo que yo no quiera que Él reproduzca en mí. Y sigue diciendo, la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. O sea que cuando yo viva una vida conforme a la voluntad de mi Padre, entonces yo habría logrado esta victoria. Un último texto, mis hermanos. Nos dice aquí, mis hermanos, el conflicto de los siglos, la página 681. Estamos mirando que el juicio de los vivos es una prueba final que van a tener los hijos de Dios. Y esa prueba final son dos victorias que deben lograr. La victoria sobre el pecado, que es lo que estamos leyendo, y la victoria sobre la bestia. La victoria sobre la bestia es muy fácil, es muy sencilla. Pero la victoria sobre el pecado, ahí es que es donde está la complicación, porque no queremos someternos a Dios. Entonces, aquí dice, ahora mientras nuestro gran sumo sacerdote está ¿dónde? Haciendo propiciación por nosotros, debemos de tratar de llegar ¿a qué? ¿Y por qué dicen personas que no vamos a lograr ser perfectos nunca? Que la perfección la vamos a lograr cuando ellos confunden la perfección con la transformación, que son dos cosas diferentes. La transformación es que Dios esto corrupto lo va a convertir ¿en qué? En corrupto. Porque para nosotros soportar la gloria de Dios, este cuerpo tiene que ser transformado. Pero antes de que el cuerpo sea transformado, yo debo lograr la victoria sobre el pecado. Porque la lluvia tardía va a caer sobre los que sean ¿qué? Fieles a Dios. Sobre los que no tengan ninguna mancha de pecado. Y aquí está diciendo eso. Debemos de tratar de llegar la perfección ¿en quién? No es que yo por sí mismo lo voy a lograr, es en Cristo. Y aquí dice, Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar ¿qué? La victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ¿qué? O sea que Jesús no pecó. Y mira lo que dice la parte final. En esta
es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo que. O sea que para yo subsistir en el tiempo de angustia, yo debo lograr la victoria sobre el qué, sobre el pecado. Porque si no, cuando venga esta prueba, mis hermanos, lamentablemente no podré subsistir. Hermano, quiero ir ya finalizando. Vamos a leer 3 citas. Esta cita, mis hermanos, es la que le pone el sello a lo que estamos estudiando. El juicio de los vivos se trata de una prueba final que van a vivir los hijos de Dios. No es que el juicio de los vivos comenzó y que ahora mismo estamos en el juicio de los vivos, no. Es una prueba que el pueblo de Dios va a pasar, pero esa prueba tiene un tiempo. La Biblia habla de 3 tiempos de angustias. El primer tiempo de angustia, la Biblia le llama principios de dolores. Ahora mismo, nosotros estamos viviendo lo que la Biblia le llama ¿qué? Principios de dolores. Y en estos momentos están ocurriendo muchas catástrofes, muchas situaciones en el mundo como la pandemia, porque la Biblia dice en San Mateo capítulo 24, versos 7 y 8, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y el verso 8 de San Mateo 24 dice, y todo esto será ¿qué? Principios de dolor. Este primer tiempo de angustia se llama principio de dolores, que es lo que estamos viviendo ¿cuándo? Ahora mismo. Ahora, usted va a buscar en el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo 10. Ese capítulo habla del tiempo de angustia previo. En el tiempo de angustia previo, mis hermanos, es donde los hijos de Dios vamos a pasar la prueba final. O sea, Dios, la prueba final o el examen final, lo va a dar o lo va a proveer en el tiempo de angustia previo. El tiempo de angustia previo comienza inmediatamente termine el principio de dolor. Ahora, si nosotros leemos en el capítulo 10 de Eventos de los Últimos Días, nos vamos a dar cuenta que el tiempo de angustia previo comienza con la ley dominical nacional. Cuando se imponga la ley dominical nacional, comienza el tiempo de angustia previo. Eso va a ser un corto periodo de tiempo. En ese tiempo, en el capítulo, lo estoy repitiendo varias veces para que se lo grabe y lo lea cuando llegue a su casa. En el capítulo 10 de Eventos de los Últimos Días, dice que en ese tiempo, en el tiempo de angustia previo, es donde se va a derramar el Espíritu Santo. Es donde se va a dar el fuerte pregón. Y es donde Dios, el tiempo donde Dios va a sacar el pueblo de Dios que está ¿dónde? En Babilonia. En el tiempo de angustia previo. En ese mismo tiempo que se derrama el Espíritu Santo, nosotros estaríamos pasando la prueba final. Ahora, cuando logremos la prueba, esa prueba de no permitir la marca de la bestia en la frente o en las manos, nosotros recibimos el sello de Dios y pasamos al otro tiempo de angustia, que es el tiempo de angustia de Jacob, cuando Jesús sale del lugar santísimo, que dice, hecho es, comienzan a caer las plagas y se da el decreto de muerte universal. Por eso es que la Biblia dice en San Mateo 24, que ojalá que nuestra huida no sea ¿en qué tiempo? ¿En invierno? ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque
Dios, por medio del Espíritu de Profecía, sabía que va primero a ponerse la ley dominical nacional. Y cuando habla el Espíritu de Profecía de nacional, ¿a qué se refiere? ¿A solo qué país? Solo Estados Unidos. Después que se pongan nacionales, luego después es que van a ir todas las naciones copiando a Estados Unidos. Porque aquí va a comenzar, lamentablemente aquí va a comenzar todo. Y quiero decirle algo, mis hermanos. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 13, los versos 15 al 18, que nadie va a comprar ni vender si no tiene ¿qué? La marca de la bestia en la frente, ¿o dónde? Pregunto, si nadie va a comprar ni vender, ¿qué van a comer los hijos de Dios en ese tiempo? ¿Sabe qué dicen muchos? Que ahí es donde lo voy a mandar a estudiar. Léase el capítulo 17 de Eventos de los Últimos Días. El capítulo 17 habla del tiempo de angustia de Jacob. En el tiempo de angustia de Jacob, ahí dice que Dios no va a subsistir con el maná. Pero en el tiempo de angustia previo, mis hermanos, nosotros vamos a alimentarnos de lo que nosotros sembremos. Por eso es que muchos no van a pasar esa prueba, porque cuando a mí, que yo no haya proveído, no haya provisto para ese tiempo de tener un lugar donde yo pueda cultivar, porque en ese tiempo nadie va a poder comprar ni vender y tenemos que predicar la palabra de Dios. Y en las ciudades no nos van a dar alimentos si nosotros no aceptamos ¿qué? La marca de la bestia. Por eso es que el Espíritu de Profecía ahí dice, en el tiempo de angustia previo, que nosotros no viviremos en las ciudades, sino que viviremos fuera de las ciudades, lugares de avanzada donde comeremos de lo que sembremos, iremos a las ciudades, predicaremos, pero que luego iremos ¿dónde? A nuestros lugares. Pero va a llegar un momento que en ese lugar donde nosotros estamos va a llegar la marca de la bestia, y desde ese lugar nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A las montañas. Cuando estemos allá en las montañas, es donde dice el capítulo 17 que Dios va a bajar pan y agua, no en el tiempo de angustia previo, sino en el tiempo de angustia de Jacob, porque en el tiempo de angustia de Jacob nadie va a experimentar la muerte, porque ya antes fuimos sellados. Una última cosa antes de leer esta cita. En el tiempo de angustia previo, que es un corto periodo de tiempo, ahí es donde se va a completar el número de los mártires, según Apocalipsis 6, 10 y 11. En el tiempo de angustia previo, o sea que cuando nosotros vayamos a sacar el pueblo de Dios que está en Babilonia, dar el mensaje de los tres ángeles junto al mensaje del cuarto ángel que sacamos, salid de ahí, pueblo mío, para que no sea partícipe de sus pecados, muchos de nosotros podríamos morir en ese tiempo. Y nuestra muerte va a servir para que muchos que están en Babilonia puedan ver que si esas personas dan sus vidas por predicar el mensaje de Dios, ellos también estarían dispuestos a correr la misma suerte. Y ahí dice el Espíritu de Profecía que ellos se van a unir a nosotros y van a sufrir persecución junto con nosotros. Amén. Carta 11 del 1890 leemos. Aquí dice, eso lo podemos encontrar también en la Biblia de estudio. En la Biblia de estudio, bajo el Apocalipsis 13, los versos 14 y 15, ahí la podemos conseguir esta cita. Dice aquí, el Señor me ha mostrado cómo. Eso no hay fallo ni confusión, no. Eso está claro. Dice aquí, que la imagen de la bestia será formada antes que termine el ¿qué? No es después.
porque muchas personas dicen que la marca de la bestia va a venir después que Jesús diga hecho es. No. Por eso yo le decía que primero la marca de la bestia se va a poner como nacional, que esa va a ser la prueba. Aquí dice, vuelvo y leo, que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Porque cuando termine el tiempo de gracia, que Jesús diga hecho es, ya todo va a estar decidido. Y sigue aquí diciendo esto, la marca de la bestia, porque, ¿qué dice aquí? ¿Qué? ¿Cuál va a ser la gran prueba que vamos a pasar? El contexto es la marca de la bestia. O sea, la marca de la bestia va a constituir la gran prueba de Dios. Por eso fue que yo le dije que el examen final, el juicio de los vivos, es esta prueba que nosotros tendremos que pasar. Dice aquí, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio del cual, ¿qué va a pasar? Se decidirá el destino eterno de cada uno. Y vuelve otra vez, dice, esta es la gran prueba que deberán pasar, de que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser ¿qué? Yo no voy a recibir el sello de Dios antes. Yo voy a recibir el sello de Dios después que yo no permita que la ley dominical se me ponga ¿dónde? En la frente o en las manos. Porque después que yo reciba el sello de Dios, no voy a pecar jamás. Y sigue diciendo la parte final, todos los que muestren lealtad a Dios, observando su ley y no aceptando un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del gran Dios Jehová y recibirán ¿qué? El sello de Dios, el sello del Dios viviente. Los que reciban el domingo como día de reposo, recibirán entonces ¿qué? Esa es la prueba, mis hermanos. Ese es el juicio de los vivos. Por eso es que Juan en Apocalipsis 15, el verso 4, el verso 3, Juan dice, y vi allá a los que habían logrado la victoria sobre ¿qué? La bestia, su imagen, la marca y el número de su nombre. Porque esta va a ser la prueba del Hijo de Dios. Y cuando nosotros recibamos esta victoria, mis hermanos, que recibamos el sello de Dios, se cumple aquí Apocalipsis 22, 10 al 13. Y finalizamos con esta cita. Y me dijo, no selle las palabras de las profecías de este libro, porque tiempo está cerca. Que el injusto sea ¿qué? Injusto todavía, y que el inmundo sea inmundo todavía, y que el justo practique la justicia todavía, y que el santo santifíquese todavía. Y después que esto pase, que Jesús diga hecho es, ocurre esto con estas palabras. Entonces dice el verso 12, he aquí que vengo. ¿Y con qué viene? ¿Por qué trae el galardón? Porque ya yo, si recibí la victoria, mi galardón, ¿cuál va a ser? Vida eterna. Ahora aquí, no es que Jesús, cuando diga hecho es, trae el galardón, se desaparece del cielo y aparece aquí inmediatamente. No. Jesús va a durar 7 días de bajar del cielo a la tierra. Según Apocalipsis 8:1, que cuando se abrió el 7º sello en el cielo hubo un silencio como de media hora. Esa media hora equivale a 7 días literales. O sea que la trayectoria del cielo a la tierra van a ser ¿cuántos días? ¿Sabían que también en Primeros Escritos, la página 16 dice que así como la trayectoria del cielo a la tierra serán 7 días? Elena de White dice que nuestra trayectoria de la tierra al cielo va a ser ¿qué tiempo? Va a ser también 7 días. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar según sea que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Que Dios, mis hermanos, nos pueda bendecir grandemente y que podamos lograr estas dos victorias finales. La victoria sobre el pecado y la victoria sobre la marca de la bestia. El próximo sábado vamos a estar estudiando el último gran engaño y va a haber parte de lo que vamos a analizar ahí que tiene que ver con algo que se estudió hoy en cuanto a honrar a nuestros padres y nuestras madres. Que Dios nos bendiga.